Controversias mormonas. Hola mis apreciados oyentes, gracias por conectarnos semana más conmigo. Yo soy Emanol, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas. Como siempre, mi desprecio absoluto a todas las guerras y en particular la existente entre Ucrania y Rusia. Los perdedores siempre son los inocentes y aquellas personas que pierden a algún ser querido, amigo o conocido. Mi no a la guerra es absoluto. Pero pasemos a la quinta parte de este debate, a una carta a un director del SEI por parte de Fire Mormón y este servidor. El debate, por supuesto, es ficticio. Quiero aclararlo, al igual que Fire Mormón son un grupo apologistas que apoyan a la Iglesia, pero no de una manera oficial. Bien, hoy vamos a tratar, como primer punto, inquietudes y preguntas de los templos y masonería. Jeremy Reynolds dice: apenas 7 semanas después de la iniciación masónica de José, este introdujo la ceremonia de la investidura Santos Últimos Días en mayo de 1842. Y Fire Mormón responde: parte de la ceremonia de la investidura se desarrolló e introdujo en las semanas después de la iniciación de José Smith como un maestro masón, pero otros elementos fueron desarrollados antes de su asociación con la masonería. Los críticos de la Iglesia Santos Últimos Días a menudo apuntan a las similitudes entre los rituales de la masonería y la investidura del templo Santos Últimos Días y afirman que desde que José Smith fue iniciado como masón en Nauvoo, Illinois, poco antes de que él introdujo la investidura completa a los santos, a diferencia de la parcial dotación dada en el templo de Kirtland, es decir, aparte de las ordenanzas y lo que se introdujo en el templo de Kirtland, debe haber incorporado elementos de los ritos masónicos en su propia ceremonia. Implícito en este cargo es la idea de que el ritual de José Smith no le fue revelado por Dios y por lo tanto no hubo una restauración legítima de principios de antiguas ordenanzas cristiano-israelitas. Vale la pena tener en cuenta que estos críticos son también a menudo critican también a la masonería y así intentan culpar por asociación. Si bien es cierto que parte de la dotación se desarrolló e introdujo en las semanas después de la iniciación de José Smith como un maestro masón, esto simplifica el problema considerablemente. La dotación y otras partes del templo de culto Santos Últimos Días se desarrolla lentamente durante un periodo de años. No sucedió de repente. Críticos de José Smith quieren etiquetarlo como un ladrón intelectual, afirmando que él robó algunos de los elementos rituales de la masonería con el fin de crear en Nauvoo una era de ceremonia de la investidura del templo. Los mayores obstáculos para esta teoría son los hechos que 1. José Smith afirmó revelación directa de Dios con respecto a la investidura de Nauvoo. 2. José Smith sabía mucho acerca de la ceremonia de la investidura de Nauvoo, mucho antes de que el periodo de Nauvoo y por lo tanto mucho antes de su entrada en la fraternidad masónica. Y 3. La ceremonia masónica de Nauvoo y la investidura del templo tienen numerosos exigentes paralelos a la ceremonia de iniciación de los antiguos reyes de Israel y los primeros cristianos y sacerdotes y asociados, paralelos que no se pueden encontrar entre los masones. Por otra parte, los contemporáneos de José vieron los paralelos a la masonería con claridad y sin embargo nadie lo acusó de hurto. Para entender este problema, algunos hechos deben ser entendidos. 1. José Smith, hijo, fue iniciado como masón en Nauvoo, Illinois, el 15 y 16 de marzo de 1842. Su hermano Hiram y posiblemente su padre José eran masones antes de la organización de la Iglesia en abril de 1830. 2. Algunos de los primeros líderes de la Iglesia eran masones antes de la organización de la Iglesia, mientras que muchos otros fueron iniciados en la institución masónica después de que el profeta estaba en 1842. 3. Los masones eran una institución social muy conocida en América de mitad del siglo XIX. Y 4. Allí las similitudes entre los rituales en la masonería y los de la investidura del templo Santos Últimos Días, estas similitudes se centran alrededor. El uso del ritual dramático, la historia de Hiram Abid, es utilizado por los masones, mientras que la investidura del Santos Últimos Días usa la historia de Adán y Eva y la creación. La versión de Santos Últimos Días tienen paralelismo con la antigua adoración en el templo de israelita. Se refiere al templo de Salomón.
Algunas acciones similares de mano en el curso de los rituales, las visiones de los últimos días tienen paralelismos distintas a la antigua adoración en el templo de Israelita y de Salomón y el uso de los primeros cristianos. El simbólico F. L. Brin sugirió que José Smith proporcionó con éxito una simbología innovadora y complejo, que se trataba bien a las necesidades psíquicas de sus seguidores. Bien, quiero que sepáis que mi próximo vídeo va a centrarse en esto, acerca de los mormones y la masonería, y su título va a ser masones y mormones, la logia de una deducción. Ese va a ser el título de mi próximo vídeo. Así que extenderé más el tema de los masones y los mormones. Pero bueno, el comentario a la respuesta de Fire Mormon. Dice: ya empezamos a jugar al gato y al ratón. Fire alega sin presentar pruebas, como si fuera un hecho conocido por la humanidad universal, que la ceremonia masónica de Nabú y la investidura del templo tienen numerosos exigentes paralelos a la ceremonia de iniciación de los antiguos reyes de Israel y los primeros cristianos y asociados. ¿Qué paralelos son esos? ¿Cómo era esa ceremonia de los antiguos reyes de Israel, etcétera? Respondes, pero sin dar respuesta. Engañas, mientes, lanzas datos sin punta para evitar que se claven e intentas distorsionar la realidad con argumentos y palabras, con frases cuyo único motivo es desviar la atención de ¿cuál era la pregunta? Como si fundir párrafo tras párrafo fuese suficiente para responder, pero sin hacerlo. ¿Hay paralelismo entre los rituales masones y los que se efectúan en los templos santos últimos días? Sí. Aclaro que los que no lleven mucho tiempo no conozcan la Iglesia Santos últimos días, desde hace mucho que los rituales, las prácticas, los templos santos últimos días han cambiado. Han variado desde sus inicios hasta el día de hoy. Yo he conocido 3 grandes cambios en los rituales de los templos santos últimos días. Y pensar, recordar, y si no a lo mejor no lo sepáis, pero yo lo digo. Yo soy obrero del templo santos últimos días, así que me conozco muy bien los ritos que allí se efectúan y los que se efectuaban antiguamente. Para más referencia les remito a los vídeos de pesquisas mormonas relacionados con los templos y sus ritos, así como los vídeos de pesquisas mormonas relacionados con la masonería y los mormones. Jeremy Reynolds dice: el presidente Herbert C. Kimball, un masón y miembro de la primera presidencia durante 21 años, hizo la siguiente declaración: tenemos la verdadera masonería. La masonería de hoy se recibe de la apostasía que ocurrió en los días de Salomón y David. Ellos tienen algunas que otra cosa que es correcta, pero nosotros tenemos la verdadera. Y Fire contesta: los líderes de la iglesia primitiva hicieron creer que tenía la verdadera masonería. Lo hicieron creer. Comentario: ¿los líderes de ayer son los herejes de hoy? Fire: Herbert C. Kimball fue un profeta, evidente y revelador de la iglesia santa en sus últimos días, y tú lo acusas de intentar engañar a la gente. Yo alucino. No voy a examinar más esta cuestión. Me quedo con la respuesta de Fire, que es bastante aclaratoria y ilustrativa. Leer para creer. Para desmentir una acusación, echo la culpa a la persona que lo dijo, la cual no se puede defender. Así me curo la herida. Jeremy Reynolds dice: si la masonería tiene la ceremonia del templo original, pero fue distorsionada con el tiempo, ¿por qué la ceremonia del templo santo en sus últimos días no se parece más a una forma anterior de la masonería, la que sería más correcta que la versión exacta a la que José Smith fue expuesto en su iniciación de marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois? Respuesta de Fire: José Smith utilizó los elementos rituales conocidos por él y sus seguidores para enseñar una vista única restaurada. Un comentario mío: mira, eso sí que te lo creo y acepto. Sí, ya sé lo que vas a decir. Lo aceptas porque te conviene y tienes toda razón, pero dado que toda persona copia una cosa, intenta mejorarlo, modificarlo y cambiarlo. Es decir, una persona copia una cosa, intenta mejorarlo y cambiarlo. Adaptarlo a sus necesidades. Sería muy poco ético, si quieres. Sería como si estuviera plagiando y se notaría enseguida. Sería muy evidente el hecho de que los rituales del templo santos últimos días y los de los masones fueron idénticos. Así que se cambia aquí, se quita allá, se modifica aquí, se añade acá, etc. Yo puedo hacer una muñeca muy similar a la Barbie y llamarla Carmelota.
misma estatura, pelo color castaño, físico algo regordeta, ojos, da igual, son unos ojos, así como la nariz, la boca y la oreja. Escarlota y olé. ¿Me pueden denunciar por plagio? Tal vez sí, o quizás no. Jeremy Reynolds pregunta: la masonería tiene cero vínculos con el templo de Salomón, aunque más como una tradición de la Iglesia que doctrina como orígenes de las observaciones formuladas por los masones mormones antiguos como Herbert C. Kimball. Es un mito que la ceremonia de la investidura tiene sus orígenes en el templo de Salomón, o que la masonería transmitió parte de la investidura a través de los siglos desde el templo de Salomón. El templo de Salomón giraba alrededor del sacrificio de animales. La masonería tiene sus orígenes con los comerciantes de piedras en Europa medieval, no en Jerusalén de 950 después de Cristo. Esto es correcto, dice Fay. ¿Comentario? No, ninguno. Sigamos. Jeremy Reynolds dice: si no hay conexión con el templo de Salomón, ¿qué hay de divino en la fraternidad secreta de medieval europea y en sus rituales hechos por los hombres? Y Fay contesta: el ritual es simplemente una herramienta de enseñanza, un medio para un fin, y no el fin en sí mismo. La Iglesia no pretende que la naturaleza divina de la ceremonia de la investidura depende de una conexión con el templo de Salomón. Comentario mío. Pregunta contestada sin respuesta real. Fay no encontró una respuesta válida, así que intenta morder la cola, pero no puede, pero nos distrae o lo intenta, viendo cómo lo hace. Jeremy Reynolds dice: ¿realmente Dios va a necesitar que la gente sepa símbolos secretos, apretones de manos y señales para entrar en el reino celestial? Si es así, los masones, los exmormones, los anti-mormones, mormones indignos, así como los no mormones que han visto la investidura en YouTube o han leído acerca de los signos, apretones de manos, símbolos de niña, van a poder pasar a través de la puerta del cielo sin ningún problema. Respuesta de Fay, que esta pregunta es muy bonita. Dice Fay: el simbolismo es solo un elemento de lo que se requiere para entrar en el reino celestial. Una mejor pregunta es: ¿podrían masones, mormones, antimormones, mormones, indignos, etcétera, etcétera, pueden entrar en el reino celestial de esta manera, sabiendo que Dios, que ya no querían estar en el otro lado del velo? Obviamente hay un componente espiritual, además del componente físico, que el autor se centra aquí. Comentario. Y ya puestos, ¿por qué no al estar al otro lado del velo jugamos a piedra, papel, tijera o a los chinos? No, Fay. Estás tratando de un asunto de fe. Haces creer que todo es espiritual, todo es religión. Un hombre, un Robinson Crusoe o un Tarzán de los monos, si quieres, nace en una isla con alimento y agua. Nunca ha conocido la civilización y vive allí hasta su muerte. Caray, no sabe los símbolos, así que está condenado. Oh, sí, es verdad. Está la genealogía y el milenio, pero estás hablando desde el punto de vista de la Iglesia y hay más creencias religiosas, y pienso yo que la gente buena es merecedora de salvarse, incluido ese personaje que nació y se crió en una isla desierta, pero bien nutrida. No fue. Vuestras palabras ni son convincentes ni adecuadas, más bien son palabras que irradian, como decirlo, un sistema selectivo de personas. Tú sí, tú no. Los blancos sí pueden entrar al templo, los de color no. Me suena discriminación por creencias religiosas y un Dios amoroso no haría eso. Es mi opinión y mi credo. Aparte que Fay aquí se toma el papel de Dios, el papel de un ser divino. Es decir, parece que Fay sabe lo que Dios haría, cuando no lo sabe. Entonces está, no fantaseando, sino plasmando una hipótesis, una suposición. No pensamos que sería así, pero no lo sabes. Por tanto, no puedes afirmar, ni puedes, pensar que la cosa sería así. Es decir, es una hipótesis, una suposición. Tú no sabes lo que Dios haría. Y no se requiere, en mi opinión, unos signos, unas señales para entrar a la salvación. Si nos habla de un juicio, yo pienso que sí, que haya un juicio. Pero para llegar al juicio, ¿qué? Haces como hacen aquí los
digamos, las bandas y los amigos que para saludarse tardan 5 minutos hasta que terminan de chocar las manos, los codos y, en fin. Continuemos. Jeremy Rey nos dice: la salvación eterna, la felicidad eterna y el enseñamiento eterno de la familia depende en realidad de rituales masónicos de origen medieval practicado en castillos de millones de dólares. Dios realmente va a separar a las buenas parejas de sus hijos que se aman unos a otros y que quieren estar juntos en la próxima vida si se oponen a rituales masónicos extraños incómodos del templo y a un cielo polígamo? Respuesta de Fire: Santo de los últimos días no practica rituales medievales en castillos de varios millones de dólares. El autor intenta hacer templos y las ordenanzas que se efectúan dentro de ellos parecen ridículas mediante el uso de palabras de activación emocional. El ritual y los símbolos son para demostrar nuestra fidelidad a los pactos, un punto central tanto de la actuación y los rituales masónicos. Dios no necesita de ellos que los necesitemos, o más precisamente necesitamos los pactos que representan. Ellos nos ayudan a aprender a ser fieles a lo que queremos ser. Es el mantenimiento de convenios que conduce a la salvación, no el ritual o fichas de sí mismos. Comentario mío. Luego Fae, según vuestras propias palabras, sobre los símbolos, sobre los rituales, lo que verdaderamente importa, según vuestra respuesta, es el mantenimiento de convenios que conduce a la salvación, no ritual o fichas de sí mismo. Pregunta respondida. Y es verdad, si me permitís alargar un poco más este comentario. Es decir, cuando tú vas a una corte, es decir, a un juicio, cuando en las películas nos enseñan en los juicios en Estados Unidos, te hacen poner la mano sobre la Biblia, en las películas por lo menos lo ves así, dice: levanto la mano derecha, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El signo que es la mano levantada en expresión de conformidad. En fin, no hace falta signos, sino basta la sinceridad de la persona. Jeremy Rey nos dice: ¿qué dice acerca de la iglesia que se quita algo que José me dijo que había restaurado y que nunca más volvería a ser quitado de la tierra? Respuesta de Fay: hay una diferencia entre la ordenanza de la investidura y el mecanismo utilizado en la presentación de la ordenanza. El mecanismo puede cambiar sin cambiar la ordenanza real. Yo escalcino con la respuesta de Fay. Comentario. Vamos a ver si me explica con claridad. Como ya he dicho anteriormente, en todos mis años como miembro he visto 3 cambios en las ordenanzas o rituales que se efectúan en los templos. ¿Por qué esos cambios no se hicieron o se establecieron desde un principio? Este que os habla no sabe la respuesta y dudo que Fay la sepa. Pero centrémonos. Fay lo que quiere decirnos, para que no nos equivoquemos, es que la línea más corta entre 2 puntos es la línea recta, pero se puede realizar el trayecto por otros lugares, siempre que el origen y el destino no varíen. Por lo visto, cuando todo se instauró, el trayecto recto no podía ser, necesitaba mejoras y ese es el motivo. Fay, la distancia más corta entre 2 puntos sí es una línea recta, y lo era en la época de José Mí, pero a causa del pesar social y otros motivos, los líderes, o sea, las autoridades generales, se vieron obligados a cambiar los rituales. Por ejemplo, tras salir a la luz el vídeo y el libro Los creadores de dioses, qué casualidad, los rituales del templo se modificaron para que no se realizasen ciertos símbolos que hasta ese momento eran importantes. ¿Por qué? Es verdad que la línea recta es el camino más corto entre 2 puntos, pero cómo realizas ese trayecto es lo que estamos analizando aquí. Eso, cómo realizamos ese trayecto. Si hasta cierta época de elección realizar ciertos símbolos y ahora no. ¿Quiere decir que antes lo estaban haciendo mal? Fay, respuestas evasivas para desconcertar al lector y que solo vean la piel del cordero y no observen que debajo está el lobo. Esto es cierto. Lo que habéis oído es cierto. Cuando se dio a la luz el libro y el vídeo Los creadores de dioses, que podéis ver en YouTube, y luego más adelante alguien también sacó a la luz por las redes ciertos ritos que se hacían en el templo, volvieron a cambiar. Es decir, antes hay ciertas ordenanzas porque no voy a hablar de cómo se realizan las ordenanzas,
pero hay ciertas ordenanzas que antes se hacían desnudos, básicamente desnudo. Entonces cambiaron, ahora ya las ordenanzas se hacen vestidos. Entonces cambiaron ahí. Ya digo, yo he visto tres cambios. Incluso las películas que se ponen dentro de los templos también ha habido cambios. Entonces la Iglesia se acomoda a los cambios que suscitan. Ahora mismo, por ejemplo, el último vídeo que ha salido es el ritual de la investidura, tal como se hacía antes de la pandemia. Imagino que ahora cambiarán, porque como está ese vídeo en las redes, pues cambiarán y modificarán alguna cosa que ya me han dicho que sí que se lleva a cabo. Es decir, que sí que ha habido cambios. Bien, siguiente punto a tratar: inquietudes y preguntas de la ciencia. Jeremy Reynolds dice: el problema que se enfrenta el mormonismo es que muchas de sus alegaciones quedan dentro del campo de estudio científico y como tal pueden ser demostradas verdaderas o falsas. El aferrarse a la fe en estas áreas, donde la evidencia en su contra es abrumadora, es ignorancia voluntaria, no una dedicación espiritual. Hoy quiero explicar un poco esto, de que el problema del mormonismo es que muchas de sus alegaciones quedan dentro del campo de estudio científico. Una prueba palpable es Moisés. Es decir, en un vídeo anterior hablé sobre dónde está Moisés, porque ahí existen dos Moisés: el Moisés histórico y el Moisés bíblico, y los dos están conjuntamente unidos. No puede existir el uno sin el otro. Si es así, si hay un Moisés histórico, es el mismo Moisés bíblico, y si existió el Moisés bíblico, tiene que existir también de manera histórica. Así, por ejemplo, si el Moisés bíblico existió, tiene que haber registro y pruebas de ello. Y la verdad es que, tal como digo, si se exponen en el vídeo en cuestión, no hay pruebas de hechos que ocurrieron en la época de Moisés. Es decir, más de 2 millones de personas caminando por el desierto, y solo hay rastros de antes de Moisés y después de la época que se dice que existió Moisés y el Éxodo, pero no durante la época del Éxodo de Moisés. 2 millones de personas y no hay rastro. Por lo tanto, choca el Moisés bíblico con el Moisés histórico o el Moisés que la ciencia ha demostrado que no existió. Pero existió. Es decir, el Moisés histórico es un hombre de la época que escribió el Pentateuco y se llamaba Moisés. Y una de las pruebas para ello, de los eruditos, para afirmar esto, es cómo Moisés pudo escribir su propia muerte. Bueno, la respuesta de fe. Esto es pura arrogancia por parte del autor. Él supuestamente sabe que cualquier persona que tiene fe no la tiene por dedicación espiritual, sino más bien ignorancia deliberada. Irónicamente, el autor comienza su carta diciendo: con esto digo yo, estaría bastante arrogante e ignorante para decir que tengo toda la información y que no tengo respuestas. No hay reconocimiento de que uno podía tener una fe firme e inquebrantable. Por lo tanto, los creyentes se presentan como si estuvieran meramente aferrándose a su fe ante la abrumadora evidencia. Definición de Merriam-Webster de la palabra arrogancia, como un diccionario. Arrogancia, una manera insultante de pensar o comportarse, que proviene de creer que eres mejor, más inteligente o más importante que los demás. Mi comentario. Fire, aunque debo admitir que sí que existen personas con una fe inquebrantable, también es cierto que muchas de las personas, y en concreto me baso en mi experiencia como miembro de los Santos Últimos Días, tienen esa fe porque ignoran lo que se guarda en el armario, porque se desconoce la otra cara de la moneda de la Iglesia Santos Últimos Días. Falsedades, medias verdades, mentiras, ocultamiento a los miembros de cómo fue organizada la Iglesia Santos Últimos Días, la verdad de cómo eran o cómo fueron sus líderes en el siglo XIX, las realidades de la organización hoy en día, por ejemplo, diezmos y ofrendas, etc. Es lo que hacen o logran que las personas que son
sus miembros actúen o se muevan, permanezcan activas por ignorancia. Prueba, hazles saber la verdad y dejarán, y se inactivarán, dejarán, se marcharán, ya no querrán formar parte de una mentira, aunque es cierto que no se irán todos, siempre quedarán los egoístas entre ellos. Me refiero a los que desean el poder. Si se van mis rivales, quedo yo al mando. Bien. Pregunta de Jeremy Renn. Segunda de Nefi 2.22 y Alma 12.23-24 dicen que no existía muerte de ningún tipo, humanos, todos los animales, aves, peces, dinosaurios, etc., en la tierra hasta la caída de Adán, que segundo tiene su convenio 77 ocurrió hace 7.000 años. Está establecido científicamente que ha habido vida y muerte en este planeta durante miles de millones de años. ¿De qué manera puede la Iglesia reconciliar esto? Respuesta de Fire. La Iglesia deja al criterio de cada miembro de que si había o no muerte de algún tipo sobre toda la Tierra. Bien, aquí quiero empezar mi comentario diciendo que la Iglesia ya empieza a admitir que existió la evolución. Ahí tienen un vídeo acerca de ello, que ha sacado no hace mucho. Continúo mi comentario. No te aplaudo porque luego te gusta y quieres todos los días o todas las veces. Hace poco vi un programa de Central del Libro de Mormón apoyando, entre comillas, la teoría de la evolución. Luego la Iglesia sí que está empezando a tomar una postura al respecto e intenta posicionar a los miembros al respecto. Con lo bonito que te había quedado la respuesta. Ay, madre mía. ¿Por qué este cambio en la Iglesia son los últimos días? Fay nos da la respuesta. Hay evidencia arqueológica abrumadora de que la muerte ha ocurrido en la Tierra por muchos millones de años. Por ejemplo, los depósitos de petróleo se forman a partir de los restos de compuesto de plantas y animales antiguos. Aquí es donde las enseñanzas de la Iglesia parecen contradecir la ciencia, ya que muchos de los líderes de los santos últimos días y los manuales de la Iglesia han enseñado que no había muerte física en toda la Tierra antes de la caída de Adán. Ya sabemos por qué. Pasemos a otra cuestión. Jeremy Renn nos dice, si Adán y Eva son los primeros seres humanos, ¿cómo explicamos las otras 14 especies de homínidos que vivieron y murieron entre 35.000 a 250.000 años antes de Adán? ¿En qué momento dejaron de ser humanos ellos? Y se refiere al hombre de Cro-Magnon, Neandertal, etcétera, etcétera. Fire dice, incluso Brigham Young reconoció que esto seguirá siendo un tema de especulación. Esta es la pregunta que buscaba yo. Es decir, porque es verdad, comentario mío, increíble. Ahora sí les parece bien usar las palabras del segundo profeta de la Iglesia Santo en los últimos días, cuando dijeron la teoría de Adán, Dios y otros que no era un profeta de confianza. En fin, argumento de respuesta desconcertante y no aceptada. Es como decir, si yo le hago la misma pregunta a un líder de mi barrio y me responde igual que Brigham Young, es decir, no tengo ni idea. No sé si me he explicado bien. Que Fay responde sin responder. Con decir que Brigham Young reconoció que iba a ser un tema problemático, ya es solucionado. Bueno, siguiente cuestión. Jeremy Renn nos dice, la ciencia ha demostrado que no hubo ninguna inundación mundial hace 4.500 años. Hay un montón de otros problemas con el concepto de un diluvio universal y la historia del arca de Noé, pero me parece increíble que esto se debe tomar como una historia literal, considerando la abundancia de la evidencia en su contra. Otros eventos de creaciones que la ciencia han desacreditado, los seres humanos y los animales que tienen su origen en la familia de Noé y los animales que contenía el arca hace 4.500 años. Respuesta de Fay. La Iglesia no quiere una creencia en un diluvio global, a pesar del artículo del profesor de la Universidad de Brigham Young, Donald W. Perry, en la revista Ensign. Lo que la Iglesia enseña es que Noé era un verdadero profeta y que se le mandó salvar a su familia junto con un número de animales en el arca de una inundación que cubrió su mundo. Pregunta, ¿cómo los santos últimos días podían reconciliar el relato de las escrituras del diluvio
non hai con la evidencia científica de la continua presencia humana en la Tierra. Fuente, Enciclopedia del Mormonismo. Tierra, el Antiguo Testamento registra una nación que fue de poco más de 15 codos. Sin lugar a dudas, el diluvio siempre se trata como un evento mundial, tal como se enseña por líderes de la Iglesia. Es probable que esto nunca cambie, ya que se basa directamente en una lectura simple de las Escrituras. El desafío viene para los que examinan los datos científicos, que muestran la diversidad de la vida vegetal y animal, y de los milenios necesarios para lograr esa diversidad. La historia de un diluvio global entonces parece estar en contradicción completa con los datos científicos, lo que puede animar a algunos a dudar no solo de las Escrituras, sino también a cuestionar la existencia de Dios. Por lo tanto, ¿se puede creer que el diluvio de Noé pudo haber sido de alcance ilimitado y aún así aceptar lo que se enseña en la Iglesia? Este artículo examina las Escrituras desde el punto de vista de los profetas que escribieron la historia del diluvio con el fin de responder a esta pregunta. Bien, quiero decir, ahora hacía el comentario, pero quiero también decir que hay registros en estas culturas, es decir, maya, china, etcétera, etcétera, que también hace constancia de un diluvio, ¿de acuerdo? Comentario mío. Fay, deduzco por vuestra ignorancia que la pregunta solo la podéis responder si usáis las Escrituras. De nuevo, no tenemos ni idea de cómo responder a esta pregunta desde el punto de vista de la ciencia. Esa es mi opinión. Jeremy Renner dice: otros eventos, declaraciones que la ciencia ha desacreditado. Fay, respuesta de Fay. La Iglesia Santos Últimos Días acepta e integra nuevos descubrimientos científicos en su visión del mundo. Ellos ven a Dios como el mayor científico de todos. No pretendemos saber cómo todo se llevó a cabo en la creación de este mundo. Chachi, Fay, este es mi comentario. De nuevo, solo puedes aferrarte a la fe para poder responder. No tengo nada más que añadir, ya que considero que se ha dicho todo lo que había que decir al respecto. Jeremy Rey nos dice: el Sol consigue su luz de color. El Sol recibe su luz según el cómputo de Coulomb. Respuesta de Fay. Esto se refiere a la explicación dada por un artículo en el libro de Abraham en el Fastim 2. La descripción es simbólica y no se refiere a fotones. Comentario mío. Ha quedado demostrado que el libro de Abraham es muy dudosamente verdadero. En mi opinión, es una invención del señor José Smith, hijo. Luego, por ende, este que os habla no acepta nada relacionado a una respuesta basada en el citado libro. El Fastim 2, igual que el Fastim 1, está basado en un manuscrito de enterramiento egipcio, es decir, un manual. Por tanto, no puede decir nada referente a color, ni a luz, ni fotones, etcétera, etcétera. Ay. Jeremy Rey nos dice: ¿llevaron abejas de miel a través del océano? ¿Enjambres de ellas? Uy, esto no tiene desperdicio. Fay responde: el libro de Mormón nos dice que los jareditas trajeron la abeja a través del océano. Se dice que los llevaron a las costas del viejo mundo. Comentario. Como no tengo respuesta, ya que sería o crearía, como dijo Brigham Young, siendo un tema de especulación, así que lo arreglan intentando evitar al lector del libro de Mormón que no crea algo que se da por sentado, que se cree que así ocurrió. Por ejemplo, Perico preparó la maleta, cogió su pañuelo, su cartera, sus libros y la bolsa que su madre le había preparado y salió para comenzar el viaje. Llegó a la costa y se quedó a esperar la salida del barco. Por fin estaba camino hacia su nuevo futuro. En el viaje final, ¿qué cosas llevaba Perico y cuáles no? ¿Llevaba la bolsa que le preparó su madre? Obviamente el lector ha supuesto que sí, pero yo quedo sujeto a poder decirle que la bolsa bien podía contener comida para el viaje, y en la espera y traslado hacia la costa vació la bolsa, y huelga decir que ésta no terminó el viaje hasta su destino, sino que se quedó en la costa. Pues esto mismo es lo que Fay intenta decirnos, dado que no tiene respuesta coherente. Es decir, que las llevaron las ovejas solo hasta cierto punto, pero no continuaron el viaje. Bien, y aquí acabamos con las inquietudes y preguntas de la ciencia. Ahora vamos a
inquietudes y preguntas de las Escrituras. Jeremy Rey nos dice: el Señor manda a Nefi asesinar, decapitar a Labán por las planchas de bronce. No importa que Labán estuviera borracho o indefenso. El argumento de que Labán enviaría a sus siervos tras Nefi y sus hermanos es ridículo, teniendo en cuenta que el mismo Dios, que no tuvo ningún problema para iluminar piedras y domar enjambres de abejas, Ete 2.3, para el hermano de Jared también pudo haber preservado a Nefi. Y dice Fae: el autor tribaliza las escrituras con el fin de ganar puntos de propaganda. Nota que es trivializar, quitar importancia o no dársela a una cosa o asunto. Fae continúa su defensa usando las palabras de una de sus autoridades generales, el apóstol Holland. Es un horror suponer que Nefi de ninguna manera quiso tomar la vida de Labán. Esto lo dice el apóstol Holland. Era un hombre joven y a pesar de vivir en el 600 a.C., el mundo estaba lleno de tensiones y represalias. Nunca había derramado la sangre del hombre. Nada en su vida parece haberle acondicionado para esta tarea. De hecho, los mandamientos que él les había enseñado desde la infancia declaró: no matarás, y él retrocedió. En el principio se niega a obedecer al impulso del espíritu. Labán, acostado antes de Nefi en una borrachera, no ha sido sin culpa en su trato con la familia de ley. En lo poco que sabemos del hombre, Labán tenía por lo menos era infiel en guardar los mandamientos de Dios. También era acusado falsamente de robo. Y 3. Codiciaba la propiedad de ley como un hombre lujurioso y codicioso. Y 4. Robó la propiedad pura y simple de ley. Y 5. Buscaba 2 veces para matar a Nefi y a sus hermanos. Era por propia declaración del Espíritu Santo un hombre malvado entregado a Nefi por la propia mano del Señor. Dios no es un mago, el que agita su varita y elimina todos los obstáculos. Él espera que hagamos todo lo que podamos. Por ejemplo, Dios podría haber acusado a Labán de haber tenido un ataque al corazón o cirrosis de hígado y murió antes que Nefi llegó allí, pero eso no es simplemente cómo funciona Dios. Comentario. De nuevo, Fae usa las escrituras. No sé, salvo que el Señor me lo mandó. Listo, pregunta o duda contestada. No, Fae, usas un hombre de paja para que miremos a nuestras creencias en lugar de la lógica hacia un Padre amoroso. No voy a entrar a decir, iba a deciros que si Dios es todopoderoso, pero no es esa la cuestión, sino que perfectamente podía haber mandado una manifestación a Labán para que no hiciera nada, o también pudo haber entrado en un sueño eterno. Se puede, así hay medios. Bueno, otra cuestión. Jeremy Rey nos dice: Dios mata a todos los primogénitos de Egipto excepto a aquellos que pusieron sangre en sus puertas. ¿Qué clase de Dios es este? Al igual que el diluvio, ¿qué clase de Dios amoroso mataría a niños inocentes por culpa de los malos actos de los demás? Esto se refiere a que durante el diluvio murieron también mujeres y niños, supuestamente según la Biblia. La respuesta de Fae. ¡Qué sorpresa! Responde de la misma manera que la anterior. El autor trivializa las escrituras con el fin de ganar puntos de propaganda. Luego agrega más adelante con algo que para mí resulta inverosímil y nada creíble. Esto no tiene nada que ver con Dios derivar algún tipo de placer de matar niños inocentes por las acciones de los demás. Dios no quería matar a nadie. Una y otra vez a Moisés vino a Faraón para pedirle que dejara que los hijos de Israel se fueran. El Faraón se negó la solicitud una y otra vez. Había 9 plagas que precedieron a la Pascua. Faraón pudo haber captado el mensaje, pero no lo hizo. Esta fue la última opción de Dios, no su primera. La matanza del Cordero Pascual y la colocación de su sangre por encima pintar en los cinceles de la puerta, marcos y cinceles, es una representación simbólica de cómo Cristo nos salvaría a través de su sacrificio. De nuevo está asumiendo Fae la presunción del pensamiento de Dios.
Y la verdad es que no. No puedes pensar que Dios actúa así porque, sí, estás interpretando y unas de las escrituras, cuando siempre nos enseñan, y me parece bien, que las escrituras no son de interpretación privada. Bueno, comentario mío. ¿Que a Dios no le quedó otra opción que matar a inocentes? Cada vez que las preguntas son de carácter súper difíciles, vuestras respuestas son aferraros a la barra de la fe, a las creencias religiosas, suponer que un Dios amoroso no tenía otra solución más que matar a inocentes niños. Yo, perdona, no tengo a mi Dios como tal persona. Ningún padre amoroso puede elegir matar a niños, a inocentes, para lograr un propósito libertador. ¿El fin justifica los medios? Por supuesto que no. Fay, no me creo tu respuesta, pero lo acepto. Pero ya digo, como he dicho hace un momento, estás interpretando la actitud de Dios, es decir, asumiendo que esa era su actitud, su última solución, y en la cual no es cierto. Jeremy Rey nos dice: tiene un hijo rebelde que no escucha, llévelo a los ancianos, es decir, a los elders, afuera de las puertas y apedréelo. Llévelo a los ancianos y afuera de las puertas y apedréelo hasta la muerte. Dios soluciona la pena de muerte para aquellos que trabajan en sábado para poder mantener a sus familias. Y fue ¡tachán! De nuevo dice: el autor tribaliza la ley de Moisés con fin de ganar puntos de propaganda. Comentario mío: si Fay va a responder con la misma respuesta, es decir, usando las escrituras sin lógica alguna como un hombre de paja, en un uso de una falacia indebida para responder ciertas cuestiones de fe y creencia religiosa, yo dejo este tema y paso al siguiente, lo cual es cierto, todo el tiempo dice el autor tribaliza, así que pasemos a otro tema. Otras inquietudes y preguntas. Jeremy Rey nos dice: texto infractor. Al principio de la historia de la Iglesia, sus líderes dejaron de conferir el sacerdocio a varones de raza negra de ascendencia africana. Los registros de la Iglesia no ofrecen una idea clara en cuanto a los orígenes de esta práctica. El encabezado de la declaración oficial de la edición de 2013 en las Escrituras no solo es engañoso, es deshonesto. Si tenemos registros, incluyendo de la misma primera presidencia, con información muy clara y específica sobre los orígenes de la exclusión de los negros. Respuesta de Fay. El autor asume que cualquier discrepancia en la información de la Iglesia es el resultado de la deshonestidad. El hecho de que la presidencia de George Albert Smith ofreció su perspectiva de que la prohibición del sacerdocio era un mandamiento directo del Señor no quiere decir que fue así, ya que no hay absolutamente ningún registro de una revelación, si acaso hubo una. La Iglesia dijo que la razón para la iniciación de la prohibición no es conocida y es correcto. Es decir, fue cosa de Brigham Young. Comentario mío. Yo, Fay, os doy esa razón, porque así lo quiso Brigham Young y los profetas que le precedieron. ¿Por qué? Había que preguntárselo a ellos. Me repito la respuesta y comentarios dados cuando tratamos el asunto de los miembros de color. En otros de los temas dados que sería muy tedioso y repetitivo que lo hiciéramos. Es decir, ya lo hemos tratado cuando tratamos el asunto de por qué no se dio el sacerdocio a la gente de color y por qué no se permitía entrar en el templo. Eso fue cosa de Brigham Young. Bien. Jeremy Rey nos dice: la siguiente es una breve imagen biográfica de Zina. Ella estuvo casada durante 7 años y 5 meses y tenía cerca de 6 meses de embarazo con su primer marido Henry Jacobs, cuando se casó con José Smith, después de que se le dijo que la vida de José estaba en peligro a causa de un ángel con la espada desenvainada. Después de la muerte de José se casó con Brigham Young y tuvo un hijo con Brigham Young, mientras que su primer marido Henry estaba en una misión. Bien, comentario de Fay. Henry y Zina, su matrimonio por tiempo había terminado en el momento en que ella estaba casada con Brigham Young. No podía haberse casado Brigham mientras que Henry estaba ausente en una misión. Henry Jacob se presentó tras el martirio de José Smith, tras el sellamiento de Zina José y su matrimonio por el tiempo de Brigham Young,
y no era el papel de Zina en la decisión de hacerlo. Ella sí lo quiso, fue su decisión. En 1839, a los 18 años, Zina llegó con sus padres a Nauvoo, después de haber sido expulsado de Missouri. Misioneros ante sus últimos días, el fiel Henry Jacobs la cortejó durante 1840 y 1841. Al mismo tiempo, José Smith había enseñado a Zina la doctrina del matrimonio plural y 3 veces le pidió que se casase con él. Ella se negó cada vez y ella y Henry se casaron el 7 de marzo de 1841. Zina y Henry fueron casados por John C. Bennett, entonces alcalde de Nauvoo. Había invitado a José para llevar a cabo la ceremonia, pero Bennett lo hizo cuando José no llegó. El 27 de octubre de 1841, Zina fue sellada a José Smith por su hermano Dimmick Huntington. Ella estaba embarazada de 6 meses de su marido Henry y continuó viviendo con él. Es decir, que Zina cometió poliandria. Comentario mío. Ya se trató el tema y quedó demostrada tanto la poligamia como la poliandria. No voy a decir, se habló de Zina, así que no voy a hablar más de este asunto. Jeremy Renner dice: en el manual de la escuela dominical de la iglesia, enseñanza de los presidentes de la iglesia Brigham Young, la iglesia le cambió la palabra esposas en plural a esposa en singular. El manual engaña al decir si Brigham Young fue un polígamo, es decir, no intentan ocultar. Respuesta de Fire. Así, el autor en realidad cree que la iglesia estaba tratando de ocultar el hecho de que Brigham Young, sin duda el más famoso polígamo de los Estados Unidos, no tenía varias esposas. Comentario mío. Fire confirma que Brigham Young era polígamo y muy famoso, pero intenta lavar su imagen. ¿Eso lo admitís o no? ¿Es cierto? Nota. En la respuesta de Fire a la carta de un director del 6 se mencionan o tratan puntos que ya se contestaron en temas anteriores, por lo que los evito para evitar repeticiones de preguntas y respuestas, no por otro motivo o cuestión. Creo que es lógica mi postura. Me refiero a Brigham Young, y la poligamia y la poliandria, etcétera, etcétera. Bien, Jeremy Reynolds dice: Megacentro comercial City Creek Center, estimado en $5 billones, abril de 2013. Megacentro comercial City Creek Center, estimado en $1,5 millones o en $1,5 billones en octubre de 2014. Total de ayuda humanitaria de la Iglesia de 1985 a 2011, 1,4 billones. Algo está fundamentalmente mal con la única iglesia verdadera cuando hace un mayor gasto en un megacentro comercial de lujo estimado en $1,5 billones que lo que ha hecho en 26 años de ayuda humanitaria. Fire dice, o responde: en una versión en posterior de su carta, el autor corrige su errónea de 5.000 millones. Estimación inicial. El autor no tiene ni idea de la cantidad de ayuda humanitaria así que la Iglesia ha distribuido, más de lo que inicialmente sabía el costo de la multimillonaria gama, es decir, del coste del centro comercial, antes de que lo corrigiese. También ignora el beneficio económico que la construcción del centro comercial proporciona, es decir, a Salt City. Comentario mío. El uso de los donativos de los miembros es un tema tan delicado que Fay solo trata de justificar este punto. Luego, cuando se hace referencia al gasto y salario de los líderes, Fay se pone sus gafas de ciego y no ve la cuestión o, como creen que os habla, evita hacerlo porque no es conveniente. Aquí aún hay miembros que piensan y creen que sus líderes y autoridades generales trabajan por amor al arte, por ello, de manera altruista. Respondiendo a Fire, tanto el centro comercial como otros negocios de la Iglesia Santos últimos días se hicieron con los donativos de los miembros. Luego estos tenían que recibir cierto beneficio, pero no ya que en la papeleta de donativos queda bien claro, ahora que una vez que el miembro hace su donación, esta queda a merced de la Iglesia Santos últimos días para usarlos como bien se crea. La Iglesia gasta solo aproximadamente el 0,5% de los donativos para ayuda humanitaria y al necesitado y menesteroso. El resto para la saca de la Iglesia. No tengo nada más que añadir, salvo que el que quiera saber más
puede ver los vídeos que al respecto ha publicado este servidor semanas atrás o los de Pesquisa Mormona, los cuales están mejor versados que los míos. Jeremy Reynolds dice: la siguiente cita en la revista Essing, La Leona en inglés, de diciembre de 2012 me parece muy preocupante. Si el pagar el diezmo significa que usted no puede pagar por el agua o la electricidad, pague el diezmo. Si el pagar el diezmo significa que usted no puede pagar la renta, pague el diezmo. Incluso si el pagar el diezmo significa que usted no tendrá suficiente dinero para alimentar a su familia, pague el diezmo. El Señor no le abandonará. ¿Acaso un Dios amable, empático y amoroso realmente pondría a los padres en la horrible posición de tener que elegir entre alimentar a sus hijos o pagar lo poco que tiene a una iglesia dueña de un megacentro comercial, es decir, el City Creek, de miles de millones de dólares, que recibe una estimación de 8 billones de dólares en ingresos anuales de diezmo? No voy a poner la respuesta de Fay, ya que este punto lo traté en mi vídeo sobre el tema de los donativos de los miembros, en el cual decía que no era así, que cómo iba la iglesia a tomar esa postura, pero que pagase los diezmos. Jeremy Reynolds dice: después de decidirse por la Iglesia de Jesucristo, el 6 de abril de 1830, José Smith tomó la decisión el 3 de mayo de 1834 de cambiar el nombre de la Iglesia a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué José quitó el nombre de Jesucristo fuera del mismo nombre de su Iglesia restaurada? La única y verdadera Iglesia sobre la faz de la tierra, en la que Cristo es la cabeza. ¿Por qué Cristo instruiría a José de llamar a su iglesia de una forma en 1830 y luego cambiar ese nombre en 1834 y luego cambiarlo otra vez en 1838? Es decir, se cambió varias veces el nombre. Respuesta de Fay: solo había un nombre revelado por la iglesia. Antes de eso se utilizaron una serie de nombres. José o Sidney Riddle no quitaron el nombre de Cristo de la iglesia, ya que los santos denotan los seguidores, sí, se hacen llamar seguidores de Cristo. El Señor simplemente resolvió el asunto de una vez por todas. Comentario mío: Fay, ocurrió intentos de ocultarlo con falsas palabras. Se cambió a gusto de José Mía, aparte de otro motivo. Pregunta contestada. No vamos a liar aquí la madeja. Uy, esto viene bien. La siguiente pregunta de Jeremy Reynolds. Voy capaz que dijo lo siguiente: hay una tentación para el escritor o el profesor de historia de la iglesia de querer decir todo, ya sea digno o promueva la fe o no. Algunas cosas que son verdad no son muy útiles. El hecho de que José había usado una piedra en un sombrero en lugar de las planchas de oro para traducir el libro de Mormón no es una verdad útil. El hecho de que existan varias versiones conflictivas del relato de la primera versión no es una verdad útil. El hecho de que José Smith estaba involucrado en la poliandria cuando Doctrinas y Convenios 132-61 le condena como adulterio no es una verdad útil. Respuesta de Fay: el autor simplemente ha definido sus propias interpretaciones de la roca en el sombrero. Las cuentas, los relatos de la primera visión los seguimientos de José Smith a mujeres casadas y las contrastó con el discurso de L. Parker, las cuales eran unas instrucciones a los educadores de la iglesia con el fin de crear una verdad útil de su antiperspectiva de Mormón. Historiadores de la iglesia no perciben el conflicto masivo en los relatos de la primera visión, ni se niegan o perciben algún problema con el uso de la piedra vidente en el sombrero, ni ven problema en las esposas poliandrias de José por toda la eternidad, a esposas de otros hombres. Es decir, Fay está diciendo, que estás tomando una interpretación cuando él mismo hace una interpretación principalmente de cuando se pone en el lugar de Dios. Dijo el de Parque: usted, maestro de seminario y algún instituto y los hombres de Brigham Young va a enseñar la historia de la iglesia este año escolar. Van a enseñar. Esta es una oportunidad sin igual en la vida de su estudiante para aumentar su fe y testimonio de la divinidad de esta obra. Su objetivo debe ser que van a ver la mano del Señor en cada hora y en cada momento de la iglesia, desde sus inicios hasta ahora. El SEI está formado por empleados de la iglesia que han sido contratados por la iglesia para enseñar su doctrina y promover la fe en sus jóvenes. Seguramente es así dentro del ámbito de la iglesia.
insistir en que la perspectiva de la historia de la Iglesia enseña en su clase de religión será apoyado y no destructiva de la fe. Seguramente el erudito de la historia no es más que un ejercicio académico, sino que también tiene una mente espiritual. Bien, comentario mío. Aquí en España los maestros del SEI no trabajan de manera remunerada, que decir, que no cobran salario por su labor. Así que Fire, estás equivocado en vuestras afirmaciones. Si las tomamos en el carácter de algo global, queda patente, dado que insistís mucho en poder cubrirlo con un manto de olvida lo que has oído o leído, que no es útil ni importante. Una vez más, la labor de Fire es la de despistar para que no se vea lo que se esconde tras la cortina. La verdad pura del presidente Nelson. Queréis que la gente no tenga en cuenta esa verdad pura para enseñarles o mostrarles otra realidad acorde a los deseos de los líderes de la Iglesia. La verdad pura es un discurso que dio el presidente Nelson en octubre del 2021. El discurso era la verdad pura, doctrina pura, revelación pura. Bien, Jeremy Reynolds dice: Daryl H. Oates hizo el siguiente comentario desconcertante en el documental Los Mormones. Está mal criticar a los líderes de la Iglesia, aun cuando la crítica sea cierta. Y Fire responde: el autor toma la declaración de Oates fuera de contexto. El elder H. Oates se afirma que ha hecho el siguiente comentario en una charla fogonera en la Asociación de Estudiantes de los Santos de los últimos días, en el tabernáculo de Salt Lake el 4 de mayo de 1986. Es un error criticar a los líderes de la Iglesia, incluso si la crítica es cierta. Esta cita está sacada de contexto por los críticos de la Iglesia a entender que uno debe aceptar cualquier cosa que un líder de la Iglesia afirma como verdad, incluso si no lo es. También dije algo que tiene a la gente entusiasmada, que está mal criticar a los líderes de la Iglesia, incluso si la crítica es cierta, ya que disminuye su eficacia como un siervo del Señor. Uno puede trabajar para corregirlos por otros medios, pero no oír sobre diciendo que se portaban mal cuando era un joven o lo que sea. Bueno, por supuesto, eso suena como la censura religiosa también. Comentario mío. Se dijo: después vienen los magos de Fire, entre otros defensores y voceros, para intentar arreglar los errores que cometen como humanos que son las autoridades generales. Sí, se dijo y quedó reflejado por testigos y por escrito. Nota. Llegados a este punto, quiero señalar al oyente que, si está siguiendo los puntos de la carta a un director del SEI de Jeremy Reynolds, es Jeremy Reynolds, no Jeremy Reynolds. Sabrán o tendrían que haberse dado cuenta de un detalle que hasta los de Fire no quieren tratar: el salario que reciben los líderes de la Iglesia. Punto que en la carta se produce después del tema del centro comercial de City Creek Center. Fire lo pasa por completo por alto. ¿Por qué? Ya os lo podéis imaginar. Saben que lo que Jeremy Reynolds afirma es correcto y no quieren entrar en detalle. No es útil, no les interesa. Jeremy Reynolds dice: ¿a quién le importa si usted recibe información de un desconocido televisión, libro, revista, cómics, una servilleta, incluso el tenebroso Internet? Todos ellos son medios o canales de información. Es la información en sí misma, su precisión y su relevancia en lo que uno tiene que centrarse y preocuparse. Con toda esta práctica de las autoridades generales en contra del tenebroso Internet y el atreverse a ser objetivo al ver lo que ambos lados de defensores y críticos están diciendo acerca de la Iglesia. Es como si el cuestionar y el investigar las dudas son ahora la nueva pornografía. Bajo el consejo de Quentin L. Cook, Fire Mormon y sitio web de apologistas santos últimos días no oficiales son también fuentes antimormonas que se deben evitar. No solo presentan a los mormones materiales de Internet que magnifican, exageran y en algunos casos le inventan defectos a los líderes de la Iglesia, sino que proporcionan muchas respuestas ridículas con falacias lógicas y omisiones, dejando a los miembros confundidos y colgando de una versión extraña del mormonismo. Respuesta de Fire. La interpretación del autor de los comentarios del elder Cook, su aplicación al Internet y para Fire Mormon es absurda. El autor emplea la hipérbole, la Internet del miedo, para hacer que parezca como si Cook
el Elder Cuy y el Elder Utpol están diciendo a miembros de la Iglesia que eviten el uso de Internet. Él ha perdido el punto de sus comentarios en su totalidad. En toda la respuesta de Falun Mormón siempre primero citamos la posición relevante de la Iglesia, a menos que la Iglesia mantenga una posición, siempre y cuando la Estado mantenga una posición oficial al respecto. El resto de la respuesta se basará siempre en torno a lo que la Iglesia enseña sobre el tema. Falun Mormón no magnifica, exagera o inventa defectos de los líderes de la Iglesia. Alegar que los profetas no son seres humanos y capaces de error no es un inconveniente, irónicamente es lo que la propia Iglesia ha afirmado. Finalmente, lea la declaración del autor con cuidado. Afirma que Falun Mormón ofrece muchas respuestas ridículas con falacias lógicas y omisiones, y el autor irónicamente comete la falacia lógica de apelación al ridículo, según la Wikipedia. Apelación al ridículo es una falacia informal que representa, en lo que dice la Wikipedia, que presenta el argumento de un oponente tan absurdo, ridículo o de cualquier manera humorístico, hasta el fin de específico de una conclusión inevitable de que el argumento carece de cualquier sustancia que merecería consideración. Comentario. Comentario mío. El Internet, como toda buena espada, es de doble filo. Tanto puede servir para algo bueno, ver las conferencias generales, recordar discursos, leer la Leona o Valenci, ver mensajes inspiradores de la Iglesia, ver las películas de la Iglesia, poder reunirnos vía conferencia para tratar asuntos de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y puede servir para conocer la verdad pura y dura acerca de la Iglesia. Están los canales Pesquisas Mormonas o este canal de Controversias Mormonas, que difunde la verdad entre otros canales como Les Mormones, etcétera, etcétera. La verdad. Sí, también existen otros canales, también libros que hacen llegar a la gente la verdad pura sobre la Iglesia de Santos Últimos Días, no solo en Internet, también hay libros. Y han existido antes, los libros han existido comentando la verdad incluso mucho antes que el Internet. Y esa verdad pura es la que los líderes no quieren que los miembros sepan o conozcan. ¿Os imagináis a la Iglesia sin recibir sus necesitados donativos? Solo quedarían los amantes de poder, como si la Iglesia fuera un organismo militar en el cual cuanto más haciendas en el organigrama, mejor. Jeremy Gunness dice, los 6 de septiembre eran 6 miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días que fueron excomulgados o suspendidos por la Iglesia de Santos Últimos Días en septiembre de 1993, supuestamente por publicar trabajos académicos sobre el mormonismo o criticar la doctrina de la Iglesia o liderazgo. Boy Capake hizo el siguiente comentario con respecto a los 3 enemigos de la Iglesia. Los peligros de los que hablo vienen del movimiento gay lésbico, el movimiento feminista, ambos de los cuales son relativamente nuevos, y el desafío siempre presente de los supuestos eruditos intelectuales. El autor está citando la introducción al artículo 6 de septiembre de la Wikipedia. Bien, quiero que sepáis que yo hasta que no vi la carta de un director del 6 de Jeremy Gunness, no conocía ni sabía nada acerca de los 6 de septiembre. Bien, respuesta de Fire. La Iglesia nos comulga a la gente por compartir sus preguntas, inquietudes y dudas. La Iglesia excomulga a las personas que tratan activamente de convencer a otros miembros a rechazar las enseñanzas de la Iglesia, es decir, de apostatar. Comentario mío. Sí, Fire, la Iglesia sí excomulga a todo aquel que no diga las cosas que ellos quieren que se diga. Este que os habla sería excomulgado de inmediato si se supiese quién soy. La base de acusación es la misma que para todo aquel que intente hacer saber la verdad pura a los miembros. Estás apostatando. Fire, no mientas sobre este punto. Si no, ¿por qué los miembros tienen miedo a hacer saber o hablar o tratar asuntos importantes con los miembros? Planchas Kinderhall, por el salario de los líderes, uso de los donativos, entre otros temas, o punto conflictivo que la Iglesia intenta esconder en algún armario sin cerradura, es decir, esconder, que no lo sepan los miembros. Por eso digo, yo no tenía constancia ni de las planchas de Kinderhall, ni del salario de los líderes, ni cómo se usan los donativos, ni de los 6 de septiembre, entre otros temas que son ocultos, que los miembros no desconocen. Bien, Jeremy Gunness dice, el brazo de espionaje y monitoreo de la Iglesia es secreto y la mayoría de los miembros no conocen su existencia, es decir, el Comité de Fortalecimiento de los Miembros se llama.
Desde su creación en 1985, después de que el presidente Gerald Benson se hizo cargo, el LED de Jeffrey R. Holland emitió que todavía existe. En marzo y lo afirmó en marzo de 2012. La evidencia histórica y los 6 de septiembre señalan que la misión principal del Comité de Fortalecimiento de los Miembros es cazar y exponer a los intelectuales o miembros descontentos que están influyendo en los demás miembros a pensar y a cuestionar, a pesar de la afirmación de Holland de que es un comité que principalmente lucha contra la poligamia. Respuesta de FAE. La Iglesia no tiene un brazo de espionaje y vigilancia. La supuesta función del Comité para el Fortalecimiento de los Miembros, tal como existía en el pasado, puede ser realizada por cualquier persona que tenga acceso a Google. El Comité para el Fortalecimiento de los Miembros de la Iglesia ha sido descrito como un servicio de recortes que llevaba a la cuenta de las declaraciones públicas de los miembros de la Iglesia que criticaban abiertamente a la Iglesia en los medios de comunicación. Algunos han acusado al Comité de la caza y la exposición de los historiadores intelectuales con fin de someterlos a la disciplina de la Iglesia. Aunque un servicio de recortes probablemente tenía sentido en 1985 en el mundo de Internet, con que está rica y actualizada, parece algo anacrónico. Cualquier persona con acceso a Internet probablemente pueda encontrar información con mayor rapidez de lo que podría haber sido recortado en los periódicos de 1985. Mi comentario. El citado comité aún existe y así lo manifestó en su día Leder Holland a la BBC. Luego alguna función tendrá, y este que os habla declara y piensa que es la de cazar a todo aquel que se manifieste en contra de la doctrina o del pensar de la Iglesia de Santos Últimos Días. Jeremy Runes dice: N.L. Longtan, el primer consejero de la primera presidencia, dio un mensaje de la primera presidencia en la revista Ensi, es decir, Arión en inglés, de agosto de 1979, que incluía la siguiente declaración: cuando el profeta habla, el debate se acaba. Algunas cosas que son verdad no son muy útiles. Está mal criticar a los líderes de la Iglesia, aun cuando la crítica sea cierta. El espionaje y la vigilancia sobre los miembros. Los intelectuales son peligrosos. Cuando el profeta habla, el debate se acaba. La obediencia es la primera ley del cielo. Igual las políticas prácticas que usted esperaría encontrar en un sistema totalitario como el de Corea del Norte o el libro de 1984 de George Orwell, no del Evangelio de Jesucristo. Respuesta de Fire. El Lectern está hablando acerca de ciertas cuestiones morales. Él está diciendo que cuando el profeta habla acerca de ciertas cuestiones morales, entonces el debate ha terminado. Comentario mío. Sí, cuando el Papa habla, los hijos callan. Si el padre habla, los hijos callan y obedecen. Y si es a la mamá, mejor ni pienses en nada que te pueda leer la mente. Fire. Es triste, pero cierto. La Iglesia ha inculcado tal manera de pensar hacia los miembros que estos, cual robots que se les ha dado una orden, la tienen que ejecutar sin rechistar. Cuando el profeta habla, todos calladitos y acatar lo que dice. Así el profeta dice: a partir de ahora las reuniones serán de 2 horas, y así se hace. A partir de ahora el nombre de la Iglesia se debe ajustar a la Iglesia de Jesucristo y se cambia hasta en la ropa interior sin menester. Si el profeta habla, es la ley, y la ley se cumple sin pregunta alguna. Va y deja ya de mentir y de curar las malas praxis de los líderes mormones. Sobre el siguiente punto que ambas partes tratan, acerca de la conclusión, no voy a tratarlo, ya que es una sarta de comentarios por parte de Fire hacia Google y su contenido, haciendo creer al lector que este buscador Google no podía funcionar si no es porque la Iglesia de Santos Últimos Días introdujo datos y hechos y páginas, etcétera, etcétera, en la base de datos de Google. Es decir, para que sepas de mi existencia, meto mi DNI en la base y así me encuentras. Existen registros, libros, en fin, que ya lo he dicho con anterioridad. Los nuevos Fire se escudan en cosas bien que se pueden encontrar y hallar en libros y documentos. Lo triste es que muchos están en inglés, hay que saber ese idioma, si no estás en la ignorancia completa, en inopia. Y la Iglesia de Santos Últimos Días sabe y es consciente de este pequeño detalle. Google te traduce las páginas y documentos, y eso también lo saben hasta lo de Fire. Y es por eso que no les gusta mucho Internet. Y esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado y que sigáis ahí la próxima semana, en la cual espero veros. Venga y hasta luego.